¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Vamos a continuar nosotros con nuestras pequeñas charlas eh, para nuestra espiritualidad de catequistas. Y les había anticipado la última vez que íbamos a tratar sobre lo que es la catolicidad, que es ser católico, porque somos catequistas católicos. Entonces, conviene que tengamos en cuenta esto porque es además muy rico y muy conveniente para nuestra manera de dar catequesis, ¿no? Y, ¿qué se entiende cuando se habla de católico? Católico es un vocablo, es una palabra que se viene usando desde los primeros siglos de la Iglesia y principalmente era para distinguirse de aquellos grupos de cristianos de los primeros siglos que se iban separando del tronco principal de la Iglesia por distintos motivos. Normalmente solía ser por cuestiones doctrinales. Había quienes no aceptaban la divinidad de Jesús, había quienes no aceptaban la humanidad de Jesús, había quienes no aceptaban la divinidad del Espíritu Santo y así iban tomando distancia del tronco principal. Entonces, los católicos eran los que eh, se mantenían en esa primera línea que fue la que dejó Jesús cuando fundó la iglesia sobre los 12 primeros apóstoles. Entonces, eso en primer lugar, pero además la palabra católico en griego, recordemos que estamos hablando de los primeros siglos de la iglesia y mucho ha quedado como, ¿cómo les voy a decir?, como formateado dentro de lo que era el Imperio Romano. Y el Imperio Romano tomó muchas cosas de la cultura griega. Además, los evangelios mismos habían sido, y las cartas, como el Apocalipsis, nos han llegado precisamente en ese idioma griego, porque fue, si hubo traducciones, fue en el que se mantuvo, ¿no? El texto, los textos. Bien, les decía, católico. ¿Qué implica la palabra católico? La palabra católico implica universalidad, totalidad. Hace referencia a todo. ¿Y esto por qué? Porque en los primeros momentos de la Iglesia había una tendencia que pretendía que los cristianos provenientes del paganismo, eh, antes de ser bautizados, se convirtieran al judaísmo. A ver, recordemos un poquito para que nos quede un poquito más claro el asunto. Las primeras comunidades cristianas, a ver, Jesús es judío. Su predicación se da principalmente, no únicamente, entre los judíos. Y la controversia con los fariseos precisamente es porque son demasiados judíos, ¿no? Entonces, vuelvo de nuevo al tema. Los primeros apóstoles son, los 12 son judíos. Las primeras comunidades que se van estableciendo después de Pentecostés son también normalmente judías. Ahí habrá alguno que otro que no era del pueblo judío. Cuando se da la primera persecución que se narra en el libro de los Hechos de los Apóstoles, los primeros cristianos se disgregan, ¿no es cierto? Y entran en contacto con otra gente de otras naciones y les van predicando el cristianismo, ¿no? Ya mismo, el mismo San Pedro y San Pablo, sobre todo San Pedro que es el primero, entra en contacto con una familia romana. Romana, por tanto, no es judía, ¿no? Entonces, los primeros cristianos, las primeras comunidades son judías. Entonces, en el judaísmo no había problema de que entren gente que fuera pagana, pero para entrar a formar parte del pueblo de Israel, del pueblo de la salvación, era necesario que ellos se convirtieran al judaísmo y adoptaran las costumbres y, para decirlo de una manera genérica, la cultura judía. Y eso significaba que tenían que abandonar la suya. Si yo era romano, por ejemplo,
y me daba cuenta de que la verdadera religión era la de Israel y quería formar parte de esa religión, yo tenía que adoptar las costumbres judías y abandonar todas las costumbres de mi cultura romana. Mismo si era sirio, lo mismo si era árabe, lo mismo si... ¿Se dan cuenta? Entonces, esa tendencia era la primera que había en la iglesia. Frente a esa tendencia había otra que estaba patrocinada normalmente por Pablo, aunque no únicamente por él, por San Pablo, que decía, no, el que se quiere hacer cristiano se hace cristiano por Cristo, no por la ley judía. Y por tanto no hace falta que se convierta al judaísmo, que se haga prosélito, ¿sí? Y que se haga circuncidar para recién bautizarse, para recién formar parte de la Iglesia Católica. No, que siga siendo romano el que es romano, cree en Cristo y con todas las consecuencias de la fe en Cristo Jesús. El que es griego que siga siendo griego, pero lo que lo va a hacer cristiano no es la ley judía, no es la circuncisión, sino su fe en Jesús. Y así podríamos ir enumerando el montón de culturas que se fueron acercando a el cristianismo. Y entonces la posición de Pablo, que es la que la iglesia toma en comunión incluso con aquellos que en un principio pretendían la circuncisión, es decir, la asunción de todas las costumbres y culturas judías para aquellos que se convertían, ¿sí? La posición que toma la iglesia es esta. Entonces, quienes quieren ser cristianos lo son por la fe en Jesús. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que yo entro a formar parte de la iglesia con mi cultura, con mi identidad cultural. No tengo que renunciar a esa. Si hubiera mantenido la costumbre del judaísmo, que es hacer que aquellos que no son de raza judía entren a formar parte del pueblo de Israel, convirtiéndose en prosélitos, dejando de lado su cultura, nosotros, por ejemplo, que somos acá argentinos o que vivimos aquí en el noroeste, tendríamos que haber dejado de lado nuestra cultura del noroeste, haber asumido todas las prácticas de la cultura judía para recién bautizarnos. Eso se hubiera quedado como muchos pensaban al principio y como normalmente lo entendía el judaísmo. La iglesia dijo, no, nosotros creemos en Jesús, es eso lo que nos hace cristianos. Entonces, no hace falta que se renuncie a la propia identidad cultural para ser parte de la iglesia. Entonces, eso trae como consecuencia que todos los pueblos del mundo, todas las culturas del mundo, pueden entrar en la iglesia católica. Por eso es católico aquello que implica universalidad, aquello que implica totalidad de los pueblos. Todos los pueblos. En la Iglesia Católica hay lugar para el chino y no tiene que dejar de ser chino. Hay lugar para el yanqui y no tiene que dejar de ser yanqui. Hay lugar para el ruso y el ruso puede seguir siendo ruso. Nosotros que vivimos en el noroeste, en nuestro Valle Calchaquí, seguimos siendo vallistos sin ningún problema, con toda la cultura que tenemos detrás, anterior al cristianismo, anterior incluso a la venida de los españoles, con toda la cultura que se ha ido gestando también a partir del aporte de los otros pueblos que fueron llegando, ¿sí? Es nuestra identidad cultural. Y nosotros estamos en la iglesia con esa identidad cultural. Entonces, todos los pueblos de la tierra pueden formar parte, y de hecho forman parte de la iglesia católica, donde entran todos los pueblos, es decir, es la iglesia abierta a la universalidad de todas las culturas. Si nosotros nos ponemos a pensar, esto es precioso porque quiere decir que mi cultura, por insignificante que parezca, mi cultura tiene un lugar dentro de la iglesia. ¿Sí? Mi cultura tiene un lugar dentro de la iglesia y tiene también su expresión dentro de la iglesia. ¿Eh? No es la misma manera de expresar la fe el católico que vive en Corea, que el católico que vive en los Asos, que el católico que vive en la Patagonia y que el que vive en México, y aquel otro que vive en Kansas, y el otro que vive en Austria, y el otro que vive en Grecia,
y el otro que vive, qué sé yo. ¿Se dan cuenta? Somos católicos, sí, pero la manera de sentir y de vivir nuestra fe depende de toda esa raigambre cultural que nosotros venimos y que tenemos y que la Iglesia respeta y, es más, admira y la recibe dentro de su seno cuando nosotros empezamos a formar parte de la Iglesia católica. Por tanto, entonces católico no es solamente aquella manera de designarse de los primeros siglos para significar que se mantenía uno unido a el tronco principal que había dejado Jesús sembrado y así no quedar mezclado con aquellos que se iban separando, sino que católico significa también universal, ¿no es cierto? Abierto a la universalidad de todos los pueblos. Esto implica que el católico tiene que tener una apertura de mentalidad, una apertura de cabeza enorme. Porque entonces, si la iglesia es católica porque está abierta a todas las expresiones culturales, las puede recibir a todas, significa que yo tengo que tener el corazón abierto hacia todos, no solamente hacia estos. Este es mi grupito, este es, ¿no? Estos son los míos y acá entran solamente los que son míos. No, 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 no. El católico es todo lo contrario. El católico es el que está abierto, ¿no? Esto, bellísimo. Porque, repito, implica una apertura de mentalidad tremendamente grande que tal vez a los primeros cristianos de las primeras décadas les costó un poco. Esto que es tan lindo de pensar que mi cultura tiene un lugar y una expresión propia dentro de la iglesia y que forma parte de esa iglesia, que no es una iglesia aparte, sino que es una iglesia auténtica, genuina, también te abre un desafío. ¿Por qué? Porque se te pregunta o se abre la pregunta sobre las culturas actuales. Culturas actuales como por ejemplo lo que se llama el mundo digital. Hoy por hoy los chicos, ¿no es cierto? Están metidos en un mundo cultural bastante específico, ¿no? Eh, Hoy por hoy se habla, por ejemplo, de las tribus urbanas. Y uno dirá, bueno, pues las tribus urbanas precisamente son urbanas, es decir, son de las grandes ciudades, nosotros somos poblaciones rurales. No sé hasta qué punto, yo diría que no. ¿Por qué? Porque con la conexión, no digo de Internet, antes del Internet, con la comunicación basada en la televisión, que ya está dejada atrás, ¿sí? Ya con esa comunicación, muchos de nuestros chicos, muchos de nuestros jóvenes han adoptado pautas culturales que no son rurales, que no son del campo. Y sin que estemos en las grandes ciudades como esas ciudades monstruos como Sao Paulo, Buenos Aires, qué sé yo, encontramos chicos que andan, que son emos, que son floggers, culturas, tribus urbanas, ¿no? Entonces, esto significa, nosotros como católicos tenemos que estar abiertos a esas culturas y ver la manera de evangelizarlas. Porque la Iglesia Católica no es solamente la apertura para que entre el que quiera, sino la apertura para salir a evangelizar todas las culturas de la tierra, todas las culturas de las épocas. Y nosotros tenemos que pensar en las culturas que genera nuestra época. Si somos católicos, estamos abiertos, ¿no es cierto?, a precisamente ofrecer el cristianismo a esas culturas que incluso, en principio, pareciera que hasta pueden ser contraproducentes o que no tienen nada que ver con el cristianismo. Vamos, yo pienso que ninguna cultura por sí sola, ¿no es cierto?, es cristiana. Sí es cristianizable, es decir, es evangelizable, pero la cultura europea que generalmente se la tilda de cristiana, no, no vayan a creer que es cristiana, ni fue cristiana siempre. Europa fue evangelizada, como fue evangelizada América. Antes del cristianismo en América había otras culturas. Pues bien, en Europa también antes del cristianismo había otras culturas.
Y si lo vamos a ver en África y si lo vamos a ver en distintos países, en distintos pueblos, ¿no es cierto? El cristianismo llega después. Y entonces, todas las culturas son evangelizables, pero no hay una cultura cristiana en el sentido de decir Cristo trajo esta cultura y la impuso a todos los pueblos de la tierra, no, porque eso sería caer en lo que pretendiendo algunos, o por lo menos algunos grupos de los primeros cristianos que querían que todos abandonen su cultura, se hagan prosélitos judíos, se circunciden, tomen las pautas culturales del judaísmo y recién se bauticen. No, no, no hay una cultura cristiana que se impone a todos los pueblos. Eso sería anticatólico, no sería católico. Entonces, les decía, las culturas cristianas son, en todo caso, culturas cristianizadas o culturas cristianizables o evangelizables, ¿no es cierto? Entonces, eh, nosotros tendríamos que ver que en esas culturas, siempre, porque las culturas, ¿quiénes las hacen a las culturas? ¿Quiénes las construyen a las culturas? Las culturas son construidas por seres humanos, obvio, del pueblo que sea, de la época que sea. El hombre, el ser humano, es el que construye cultura. Es lo que nos distingue incluso entre todos los animales, entre otras cosas, ¿no es cierto? El ser humano es el único animal que es capaz de construir cultura. Es el único. Los otros animales serán muy inteligentes, serán muy potentes, serán muy admirables, pero no construyen cultura. El único que construye cultura es el ser humano. Ahora bien, el ser humano, en su individualidad personal y en su colectividad social, es decir, en su grupo, ha sido siempre creado por Dios. Y esto es precioso porque Dios cuando crea al ser humano, le da la capacidad de desear la verdad, de desear el bien y de desear lo bello, lo hermoso. Todos los seres humanos estamos dirigidos hacia allí. Unos lo hacen de una manera, otros lo hacen de otra forma, y ahí se va generando la cultura, ¿sí? Todo ser humano está dirigido y busca un sentido a la vida, un sentido a la existencia, un sentido a la propia humanidad. Todo ser humano se pregunta por el origen de sí mismo, de su propio pueblo. Todo ser humano se pregunta por la finalidad de su pueblo, de su grupo, y eso va generando cultura. Y entonces va generando, cuando se pregunta por el origen y por el fin, empieza a aparecer la idea de la religión, sea cual sea la religión. Todavía no estamos hablando de cristianismo, ¿eh? Cuando el ser humano se pregunta por la muerte, si eso es el final, si hay algo después, eso después empieza a generar, ¿no es cierto?, una idea religiosa. Incluso siglos antes del cristianismo se hizo así. Todos los seres humanos somos naturalmente religiosos. Somos naturalmente religiosos y Dios ha puesto, cuando ha creado al ser humano, le ha puesto ese deseo de verdad, deseo de bondad, deseo de belleza, deseo de Dios. Lo ha hecho capaz de Dios, lo ha hecho deseoso de Dios. ¿Sí? Eso desde la época de las cavernas. Así que ni siquiera estamos hablando del cristianismo, estamos hablando desde el principio. Ahora, el ser humano, mientras ha ido construyendo esas identidades culturales donde aparece una identificación religiosa, ha ido descubriendo la verdad, ha ido descubriendo la belleza, ha ido descubriendo el bien, porque son semillas que Dios dejó en el propio corazón del ser humano y son los que la Iglesia en su reflexión teológica les ha llamado las semillas del verbo. Todas las culturas las tienen. Todas las culturas las tienen. Las culturas precolombinas americanas tienen sus semillas del verbo puestas allí por Dios en el corazón de todos los seres humanos que fueron formando los distintos pueblos de Latinoamérica. En Europa también las culturas precristianas han tenido semillas del verbo. Dios las puso allí en la misma humanidad de quienes fueron formando los distintos pueblos que hoy en día se dice están en el territorio europeo. Y así podríamos decir de las tribus africanas y así podríamos decir de los pueblos asiáticos. ¿Sí?
Dios ha puesto las semillas del verbo en las culturas. En su providencia se revela después Dios en la persona de su Hijo Jesús y comienza la predicación de su Hijo Jesús, que la continúa la iglesia, y es allí cuando las semillas del verbo de las distintas culturas de todos los pueblos de la tierra, a lo largo de toda la historia de la tierra, entran en contacto con el Evangelio. Y allí es cuando se produce la evangelización. Cuando las semillas de verdad que ya hay en un pueblo entran en contacto con el Evangelio que le trae la iglesia siguiendo el anuncio de Jesús, comienza la evangelización. Y entonces ese pueblo, cualquiera sea, comienza a entrar a formar parte de la iglesia de Cristo Jesús. Y entre esos pueblos está el mío. Y mi pueblo, antes de la llegada del cristianismo, ha generado culturas que tenían semillas del verbo puestas por Dios allí. Cuando llega el Evangelio, empiezan a sintonizar. Claro, uno lo dice así de una manera muy simple. Por supuesto que esto significó procesos históricos, a veces bastante engorrosos, ¿no es cierto? Pero más allá de eso, que no estamos haciendo historia de la iglesia ni historia de la evangelización, si después ustedes quieren, podríamos intentar hacerlo. Más allá de eso está el hecho de que las semillas del verbo que Dios pone en el corazón de los pueblos americanos precolombinos entran en contacto con el verbo, acuérdense, las semillas del verbo, entran en contacto con el verbo, con el Evangelio, con Cristo Jesús, con la palabra hecha carne, la palabra de Dios hecha carne, y allí comenzamos a hablar de evangelización. Cuando el Evangelio comienza a formar parte de la cultura de ese pueblo. Eso se llama inculturación del Evangelio. Hacerlo parte de la cultura, hacerlo parte de la identidad cultural de esos pueblos. Bien, esto significa ser católico. Esto significa ser católico. Mi cultura entra, gracias a la semina verbi, es decir, gracias a las semillas del verbo, entra dentro de la gran comunión católica, donde hay lugar para todos los pueblos y para todas las culturas de la tierra. Siendo que cada pueblo y cada cultura de la tierra tiene su expresión propia de vivir la fe dentro del cristianismo, dentro de la iglesia. Esta apertura hacia todos los pueblos también de alguna forma nos lleva a tener apertura de mentalidad hacia otras expresiones religiosas. Y por eso la Iglesia Católica está abierta al diálogo con las otras religiones. Ustedes dirán, ah, claro, los evangelistas. No, 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 no solo los evangelistas, no solo los testigos de Jehová, los budistas, los maometanos, los animistas, todas las otras religiones que puede haber en la tierra, que no creen en Jesús, que no creen en Dios como nosotros creemos, pero que tienen una idea de divinidad, que buscan la verdad, que buscan el bien, que buscan la belleza. Nosotros entramos y podemos dialogar con ellos. ¿Por qué? Porque la catolicidad implica apertura. Entonces yo por eso como católico puedo entablar, ¿no es cierto?, un diálogo con las otras religiones y por supuesto con los otros cristianos también. Entre esos, los protestantes, entre esos, los ortodoxos, entre esos, cualquiera de las otras religiones que son cristianas, creen en Cristo, pero no como lo sostiene la Iglesia Católica. Entonces, esto no implica que todas las religiones son iguales. Y por eso nosotros podemos hablar con todas, porque al final es igual que vos seas cristiano católico, que seas cristiano evangélico, que seas cristiano. No, no, no es lo mismo. Porque lo que nosotros creemos y sostenemos de Jesús, del Padre y del Espíritu Santo, no es lo mismo que sostienen los demás. Pero eso no implica que yo no pueda hablar con nosotros. Eso no implica que yo no los pueda conocer. Eso no implica que yo no pueda rezar con ellos. Eso no implica que yo no pueda trabajar para el bien de la sociedad junto con ellos. ¿Sí? Es necesario que nosotros conozcamos y vivamos bien nuestra fe católica, que era de lo que hablábamos
en la charlita anterior. Conocer, amar y vivir la propia fe católica, porque si no, obviamente se me empiezan a mezclar los tantos, ¿no? Y ya digo, es lo mismo ser, qué sé yo, no sé, adventista que ser católico, y no es lo mismo. Porque si fuera así, ¿por qué los adventistas no se hacen católicos? No se hacen católicos porque no son lo mismo. Vuelvo a insistir entonces, la catolicidad nos pone no solamente en situación de apertura para recibir todas las culturas de la tierra, entre las cuales está la mía, sino que me abre hacia todas las culturas de la tierra, lo cual quiere decir que yo me hago misionero para evangelizar esas culturas, incluso las actuales, ¿no es cierto?, donde existen las semillas del verbo, donde van a sintonizar con el anuncio del Evangelio, sino que también me abre a saber dialogar con personas que no tienen mi religión, que no tienen mi cosmovisión cristiana, con personas incluso que no son católicas, aunque crean, aunque compartan la fe de alguna manera en la Biblia, ¿sí? Pero me gustaría concluir, porque ya estamos terminando, me gustaría concluir con, con esto. A veces somos católicos, abierta la mentalidad hacia las culturas, abierta la mentalidad hacia las distintas religiones, pero no tenemos abierta la mentalidad hacia los que están adentro de la misma Iglesia Católica. Ojo. Entonces, este es mi grupo y le hace la guerra al otro grupo de la capilla o al otro grupo. Eso no es ser católico. El católico es el que tiene la cabeza y el corazón abierto para trabajar juntos, para trabajar juntos. No donde mi grupo es el mejor, o mi grupo es el superior, o como somos amigos del cura, o como el cura forma parte de nuestro grupo también, entonces los demás son de segunda, están pintados. No, eso no es mentalidad católica. Bien, y yo creo que quienes ejercen la catequesis en una parroquia tienen que ser católicos en este sentido, de apertura total. Trabajamos con todos, trabajamos para todos, trabajamos, ¿sí? Rezamos, nos construimos, nos ayudamos, nos testimoniamos entre todos, nos sostenemos mutuamente. No es el grupo de los catequistas acá y el grupo de los no sé quién por el otro lado y nada que ver. Y a veces hasta incluso medio enfrentados, o por lo menos con un cierto espíritu de competencia. Eso no es ser católico, no tiene que ver con el espíritu de la catolicidad. Interesante para que lo pensemos. Bueno, creo que se nos han ido unos cuantos minutitos. Espero que les sirva para su reflexión y para que lo vayamos pensando en la manera en cómo esto se puede concretar en una comunidad parroquial, que es ahí donde nosotros ejercemos el ministerio de catequistas y es lo que vamos a ver, si Dios quiere, en una próxima entrega, donde vamos a hablar sobre la parroquia, pero vamos a darle un título interesante que es sinodal, la parroquia sinodal. Entonces, ¿cómo es eso de la parroquia sinodal? Lo vamos a ver en la próxima entrega que tengamos. Espero que estén bien, que sigan bien, cuídense mucho, recémosle a la Santísima Virgen María y sigamos entregando lo que Dios nos pide en este servicio dentro de nuestra comunidad cristiana.